Hola, buen día. En estos videos que siguen estaré explicando un poco el software, tanto de la aplicación como el software que se mete en Arduino. ¿Ok? Nuevamente vuelvo a explicar el sistema, la arquitectura del sistema es una unidad maestra y varios módulos remotos. ¿Ok? Los módulos remotos son los esclavos, por eso es un sistema maestro esclavo. Eh, bueno. Al explicar los softwares, quiero que quede claro que hay dos softwares. El software que es el de la aplicación o que se instala en la computadora, que es el que controla a los módulos esclavos. Este está hecho en software en el Visual Studio. Y también el software que se le carga a los Arduinos de los módulos remotos. ¿Ok? Ese está hecho en Arduino y se instala justamente en esta parte, en, en los Arduinos que ahorita estamos usando para los módulos el Arduino Nano. ¿Ok? Entonces, en esta presentación nos enfocaremos bueno, aquí dice que hay dos softwares, el de la PC y el software para los módulos, ¿no? Nos estaremos enfocando en esto, en el software para los módulos remotos. Eh, Estos son los módulos software que se instala en Arduino. ¿Ok? Así, es decir, el software que se hace en este ID, perdón, y se baja a Arduino. ¿Ok? Vuelvo a repetir, recordar que hay solo dos, bueno, está la unidad maestra, una computadora, y los diferentes módulos. Estos módulos pueden ser solamente dos tipos, o módulos de sensado, son estos que tienen entrada verde, esto de abajo verde, o módulos de actuación, que son los que tienen salidas. ¿Sí ven? Fíjense en el sentido de las flechitas. Estos pueden prender o apagar diferentes elementos. Imagínense un LED o imagínense ya un motor, lo que sea. Pero estos son salidas. Entonces, los módulos actuadores tienen salidas y los módulos de sensado tienen entradas. Si ven la flechita, es decir, estas son sensores y le mandan la información al Arduino o el Arduino lee el estado de estas variables, mientras que en los módulos de actuación el Arduino les manda una señal para que se active o para que se active. ¿Ok? Entonces, ahora nos estaremos centrando en el software de que tiene ahorita los módulos. Después veremos ya el software de la aplicación. ¿Ok? Cabe mencionar que hay dos tipos de módulos, por lo tanto va a haber dos tipos de software, para módulos de sensado y para módulos de actuación. Eso se ve en su carpeta que les mandé. En la carpeta de actuación está el software de actuación para Arduino y para módulos de actuación, y en la carpeta de sensado está el software para el módulo o los módulos de sensado. ¿Ok? ¿Qué contiene un módulo de sensado? Pues los módulos de sensado, vean, aquí cuando esté esto en verde quiere decir que me estoy refiriendo a módulos de sensado. Primero vamos a ver los módulos de sensado y después los módulos de actuación. Son parecidos, no son iguales. Primeramente, este es el módulo o el esquemático del módulo o la forma de representar el módulo de sensado. ¿Okay? Uno de ellos es el clima. Puede haber varios módulos de clima en un invernadero y otro de ellos es la estación meteorológica. La diferencia es que la estación meteorológica está fuera del invernadero, pero al final es un módulo de sensado porque mide la temperatura, la humedad u otras variables. El punto es que los módulos de sensado miden. Estos no tienen perilla, ya en su constitución física no tienen perilla. Y bueno, todos los módulos de sensado tienen esta base, es decir, tienen un DHT222, un sensor que nos lee, como aquí lo indica, la temperatura y la humedad. Este es el sensorcito que se ve aquí. Y también tienen 6 entradas análogas. Estas 6 que se ven de A0 a 5 son 6 entradas análogas. ¿Ok? Otra cosa es que no tienen perilla, como se mencionó. Y bueno, estas entradas analógicas ahorita en nuestro prototipo no las implementamos. Es fácil implementarlas, ya después lo veremos. Pero aquí justamente se ve lo mismo. Es decir, aquí ya vemos cómo está constituido este gabinetito. Pues tiene su regulador que lo regula de 120 a 5 volts. Esos pues alimentan tanto el radio como el Arduino, y del Arduino sale un sensor, que es esto. ¿Okay? Y bueno, estas entradas simplemente habría que conectarles unos cables para que ya nos estuvieran midiendo otras variables. Pero ahorita no los vamos a implementar. Sin embargo, ya están tanto en el gabinete
como en el software. Ok, vamos a volver a repetir cómo es el funcionamiento y en concreto cómo funciona o cómo se relaciona una unidad maestra con una unidad esclava tipo sensado. ¿Okay? Aquí tenemos una unidad de sensado que es el clima. Como ven, pues tiene entradas. ¿Qué es lo que hace esta unidad? ¿Qué es lo que hace el software que está aquí? ¿Qué es lo que hace el software que está en el Arduino Nano de aquí? Hace esto. Primeramente, está leyendo o midiendo el valor de la temperatura y humedad, como lo está aquí, y lo está mandando. Lo está leyendo el Arduino Nano, tanto de la temperatura, la humedad, como de las 6 entradas analógicas. ¿Okay? Entonces está leyendo el valor que tienen estas variables, las está leyendo. Y también otra cosa que está haciendo el Arduino Nano o el módulo de clima, siempre está atento, es decir, a la escucha de la solicitud del maestro. Por si éste le manda una instrucción, esa instrucción que le va a mandar le va a decir el maestro, ¿sabes qué? Quiero saber el estado de tus variables, es decir, qué temperatura y qué humedad hay y cuál es el valor de tus variables estas de entrada. Entonces, por eso dice, está atento, o sea, está haciendo esto y también está atento a la solicitud del maestro. Cuando le llega una instrucción, pues se la escucha, la ejecuta y la responde, como dice aquí, ¿ok? Entonces, la ejecuta y la responde. Entonces, el maestro ya tiene los valores que están aquí, de temperatura y humedad, y lo que hace la aplicación de escritorio, simplemente los muestra. ¿Sí ven? Estas variables son las que está midiendo. Bueno, en este caso no detectó el sensor de temperatura y humedad, por eso se ve X. Eso ya lo vimos. Si se lo quitan, aparece una XX. Si lo ponen, ya aparece a medir bien. Entonces, esto es lo que hace. Esto, y ahorita nos está interesando lo que hace la unidad de sensado. ¿Okay? Entonces vuelvo a repetir, la unidad de sensado está leyendo, midiendo el valor de las variables, de la temperatura, de la humedad y de las 6 entradas analógicas. Eso lo hace en el código, este es el diagrama de flujo del código, mediante estas funciones readTemp, o sea, leer la temperatura, leer la humedad y leer las variables analógicas. Y también está atento y a la escucha de la solicitud del maestro. Esto es mediante la función buscar comando y tu master. ¿Okay? Tu master significa hacia el maestro. O sea, una vez que le ha llegado un comando del maestro, pues le responde. ¿Okay? Le responde. Y esto lo vemos en este diagrama de flujo. Si ven, bueno, el diagrama de flujo nos indica el código que hay dentro de Arduino. Y primeramente hay 3 partes. Declaración de librerías y funciones y variables, una void setup, que es configuración, y la otra es el void loop, que es el programa principal, que está ciclando, 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 ciclando. Y como ven, ¿qué es lo que hace? Está leyendo la temperatura y a la vez está escuchando. Bueno, lee la temperatura y rápidamente escucha a ver si no hay una instrucción del maestro. Si no, pues ahora lee la humedad y vuelve a estar en la escucha del maestro. Lee ahora los valores de los analógicas y vuelve a estar a la escucha del maestro. Si en algún caso el maestro le manda una instrucción, pues la escucha y le envía una respuesta. Esta respuesta pues le va a enviar los valores de todas las variables que él está leyendo, es decir, la temperatura, la humedad y los 6 valores de las variables analógicas. Entonces, esto es lo que hace básicamente esta unidad de sensado. Esto está haciendo, leyendo sus valores en las entradas y estar atento a la escucha de la solicitud para poder responder. ¿Okay? Esto es el resumen. ¿Okay? Entonces, ahora eso lo podemos ver en el código de sensado de Arduino. Si lo ven aquí, primeramente lo que está en gris, recordar que es simplemente comentarios, eso no es parte del código, pero aquí vemos, por ejemplo, vemos como aquí en el D1, y este es el, digamos, D2, está el X, es decir, donde se conecta la antena. Después en el D, perdón, no son D. Después en el D2, en la salida 2, está conectado el sensor DHT22. ¿Okay? Puede ser un DHT22 o un DHT11. Son modelos diferentes, pero funcionan un poco igual. Le das de cuenta que es como un carro austero y un carro de lujo. El DHT22 nos mide
con un rango de centígrados mucho más grande, es decir, nos mide por ejemplo 27.5 centígrados y el DHT11 nos mide 27, nada más 27, 28 y el otro tiene más precisión, ¿ok? Y también nos indica, por ejemplo, los valores o los puertos en los cuales están conectados las entradas analógicas, ¿ok? Bueno, y aquí vamos viendo el código. Por ejemplo, aquí hice la primera parte. Esta primera parte pues hace referencia a esto que se mencionó, que el diagrama de flujo tiene tres partes, 1, 2, 3. La primera parte es declaración, la segunda parte es configuración y la tercera parte es el programa principal, ¿ok? Entonces, la primera parte es declara. Todo esto está declarando. Y algo importante es, como estos son el software de módulo de sensado, vamos a tener, dentro de la declaración, tenemos que declarar cuál de los 8 posibles módulos obviamente es de sensado, entonces solamente nos quedan 3. Recordar que meteo es de sensado, clima y climados, ¿okay? Entonces aquí tenemos que decir qué dirección le vamos a dar, ¿okay? Y bueno, todo esto sigue siendo definición de definiciones y luego hasta que llega a la parte 2. La parte 2 ya es la configuración del dispositivo. Esto lo vamos a estar viendo en clase, pero ya en la configuración del dispositivo, pues ya se configura los pines que van a ser entradas analógicas, un poco como los videos que les mandé anterior. Y aquí está la tercera parte del programa principal. El programa principal simplemente hace llamada a las funciones, es decir, está atento al maestro, si no hay una instrucción, pues lee la temperatura y luego vuelve a estar atento al maestro, porque solamente el Arduino puede hacer una actividad, ¿ok? O está escuchando al maestro o está leyendo la temperatura. Entonces, cada que hace una actividad, pues le pongo que lea o que esté atento al maestro, ¿ok? Ese es el software para los módulos de sensado, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, en resumen, solamente está haciendo esto, estar leyendo, midiendo sus valores de las variables, y también estar atento a la escucha de alguna petición del maestro. Si hay una petición del maestro, pues la única petición que le hace es, ¿sabes qué? Dame tus variables, le dice el maestro, y este le responde con los valores de estas variables. Y es como se mostró un poco aquí. Esto es lo que hace. Entonces el maestro le dice, ¿sabes qué? Necesito tus variables. El módulo le dice, ok, ahí te van, y este ya las despliega, ¿ok? Ahora vamos a ver el otro módulo, está en rosita o en rojo. Esos son para los módulos de actuación. Los módulos de actuación pueden tener una o hasta 4 salidas, ¿ok? Para eso están fabricados o para eso están pensados. Por ejemplo, para prender un ventilador simplemente necesitamos una salida, ¿ok? Para prender un humidificador también, pero por ejemplo para activar, abrir o cerrar una cortina, necesitamos dos salidas, una que le diga, ¿sabes qué? Ábrete, y otra vez que le diga, ¿sabes qué? Ciérrate. Entonces, por eso dos. Y como les expliqué, el riego, generalmente hay invernaderos muy grandes, como campos de fútbol, imagínense que son 4 campos de fútbol, entonces, para no comprar una bomba tan grande, van regando por partes, entonces, por eso, cada salida es una electroválvula, y cada electroválvula riega un campo de fútbol, sin necesidad de comprar varias bombas, sino con una sola bomba, ¿ok? Por eso, bueno, el punto es, los módulos de actuación, estos sí tienen perilla, hasta 4 perillas, porque hay 4 salidas, y bueno, y eso depende de cada módulo, ¿ok? Aquí vemos, para módulos de actuación, un ejemplo, este lo vamos a hacer más de rato, el módulo de calefactor. En este caso nada más tenemos una perilla, y la perilla nos permite colocar el estado del módulo, ya sea en remoto, es decir, que lo podamos controlar a través de la aplicación de nuestra computadora, o prenderlo o apagarlo. A esto le llamamos local off o local on, es decir, prenderlo localmente o apagarlo localmente. O sea, si se descompone la computadora, si no tuviéramos estos modos de local, pues no lo podríamos prender. Entonces, si descompone la computadora, ¿sabes qué? No hay problema, voy al invernadero y lo prendo manualmente, ¿ok? Y este es el esquemático o el diagrama a bloques del módulo de actuación. Es muy similar al de sensado,
solamente que tiene perilla, si lo ven, esta perilla que está aquí es esta, puede tener hasta 4 perillas y bueno, y tiene módulos relevadores, porque tiene 4 salidas. Si lo ven, aquí son las 4 salidas. Y bueno, y dependiendo de cada módulo, pues hay unos que necesitan solamente una salida, como en este caso, si ven, estamos tomando una, pues salen 2 cables. Salen 2 cables por cada salida, ¿ok? Que es un contacto seco, eso se explicó. Entonces vamos a el módulo calefactor, que después vamos a hacer su software de aplicación, pero es lo mismo, el software tanto, esto quiero que quede claro, el software que va embebido aquí, en el ventilador, en el Arduino del ventilador, en el Arduino del Nano, en el Arduino, perdón, en el Arduino de cortina, en el Arduino de riego, en el Arduino humidificador, es el mismo para los 4, es el mismo. Solamente va a cambiar en una cosita que es la dirección, que ahorita lo voy a explicar. Con la dirección nosotros le decimos qué módulo es, si es un módulo de clima, si es un módulo calefactor, si es un módulo de riego, etc. ¿Okay? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la relación entre el maestro y los módulos de actuación o esclavos tipo actuación? Es muy similar al de los de censado, es decir, estar atento a la escucha de la solicitud del maestro, la ejecuta y responde, y también estos tienen otra función, es estar pendiente de las perillas. Recordar que si ustedes le mueven a la perilla, se puede cambiar de estado. Si le mueven aquí, pues apagarían el módulo, si le mueven acá, lo prenden, y si lo dejan en medio, lo dejan en remoto. Entonces, esto es lo que hace el módulo, estar al pendiente de las perillas y estar atento a la escucha. Ahora, anteriormente los módulos sensado, el maestro le mandaba una instrucción, igual la unidad maestra le va a mandar una instrucción, le va a decir, ¿sabes qué? Préndete. Le va a decir, préndete, y le va a decir el número de salida. Por ejemplo, en este caso le va a decir, préndete, salida 1. Si fuera un módulo de riego, le puede decir, ¿sabes qué? Préndete, salida 1, o la 2, o la 3, o la 4, o todas, o ninguna, etcétera, ¿no? O apágate, ¿okay? Entonces, en las instrucciones para un módulo de actuaciones, préndete o apágate, ¿ok? Y eso lo va a hacer el módulo. Entonces, por ejemplo, aquí le manda al maestro, préndete, pum, le manda. Entonces, el módulo esclavo, tipo actuación, lo escucha esa solicitud del maestro, se prende aquí, se escucharía el clic del relevador, o se prendería el motor, digamos, del calefactor, y le regresa una instrucción, le regresa una respuesta al maestro, y, por ejemplo, en este caso, y así se ve en la aplicación, ¿no? Lo vamos a hacer después, este módulo de calefactor y esta aplicacióncita. Entonces aquí ya se prendería, y ya la aplicación de escritorio nos muestra el estado, ¿no? En este caso, que sí se prendió y que está en remoto. Por ejemplo, si yo tuviera la perilla ya sea en local, bueno, ustedes ya lo vieron, aquí nos aparecía local y aquí una X, de que no, de que no puedo controlar el módulo remotamente porque está en estado local, y el estado local le gana al estado remoto, ¿ok? Entonces, este es el software que está en los módulos. Bueno, este es el diagrama de flujo del que está en los módulos de actuación, que se resume en esto: estar pendiente de las perillas, estar atento a la escucha de la solicitud. Si ven, por ejemplo, igual tiene 3 partes: la declaración, la configuración y el programa principal o void loop. Checa la perilla, busca comando, checa el estado, dependiendo del estado, le envía al módulo la respuesta, si es que encontró un comando, ¿ok? Después esto lo estaremos viendo más a fondo, todo lo que es de Arduino. Resumen, el módulo de calefactor hace esto, lo que vuelvo a decir: estar pendiente de las perillas y estar atento a las instrucciones del esclavo. Lo voy a mostrar ahorita el módulo de actuación y el software. Esto después lo vamos a entender un poco más, pero fíjense, aquí para empezar quiero que noten que igual se comunica con el XBEC o con la antena a través del ETX y del RX. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas. Y ven, esta flechita va hacia adentro, donde vamos a conectar las perillas. Ocupamos
dos entradas por perilla. Si ven, por ejemplo, aquí está la perilla 1, ocupa el port 1, y la perilla 1 también ocupa el port 2. La perilla 2 ocupa el 3 y el 4, y la perilla 3 ocupa el 5 y el 6. Entonces, podemos poner hasta 4. Y aquí me falta 1, por cierto. Bueno, entonces podemos tener 4 perillas. Aquí me faltó una, pero bueno, después la ponemos. Y por lo tanto podemos tener hasta 4 relevadores. Nosotros solo vamos a usar una o tal vez 2 salidas. Por eso pusimos relevadores de 2. Y el relevador son las salidas, ¿sí ven? La flechita ya va hacia afuera y hacia afuera. ¿Okay? Y tenemos las mismas partes. La primera parte, la declaración de las librerías. Ahora aquí, por ejemplo, una parte de la que tenemos que declarar es la dirección. A partir, y bueno, de acuerdo al módulo que es, por ejemplo, si es un ventilador o extractor, tiene la dirección 4 para el extractor 1, la dirección 5 para el extractor 2, dependiendo cuál queramos que sea, es el que le vamos a conectar. ¿Okay? Y ven, aquí son puros módulos de actuación, por eso he borrado los anteriores direcciones que eran módulos de sensado, porque este software es para el módulo de actuación. ¿Okay? Bueno, entonces este software, por eso vuelvo a repetir, solamente hay dos softwares. Lo único que hay que hacer es este cambio en las direcciones, ya sea este cambio, definir comentar o descomentar uno. Por ejemplo, ahí le estoy diciendo que va a ser un módulo de extractor y el número 1. ¿Okay? Si yo quiero que sea un módulo de riego, pues simplemente tengo que comentar lo demás y descomentar esto de esta manera. ¿Okay? Y ya este sería un módulo de riego. Lo descargo aquí con Arduino en el Arduino Nano y ya tendría yo este módulo que estaría trabajando como un módulo de riego. ¿Okay? El software es el mismo para todos los módulos de actuación. ¿Okay? Entonces, resumiendo un poco, ahorita hay dos partes, la unidad maestra y los módulos remotos o módulos esclavos. ¿Okay? Vimos los módulos remotos que tienen dos softwares. ¿Okay? Tienen el software, como lo indica aquí, el de actuación o el de sensado. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, entonces hay dos software de aplicación y software de módulos. La siguiente clase estaremos viendo software de aplicación. ¿Cómo es el software de aplicación? Ya lo empezamos a ver, pero ahora vamos a hacer ya un módulo de software de aplicación. ¿Okay? Entonces, en resumen, lo que quiero que quede bien claro es que para Arduino o que para los módulos de actuación, los módulos remotos o esclavos, hay dos softwares, ¿ok? Y es básicamente lo mismo, más bien es lo mismo, solamente hay que cambiar la dirección. Y con la dirección ya le estamos especificando si es de clima, si es ventilador, si es humidificador, si es cortina y si es de riego, ¿ok? Pues bueno, esto sería todo por hoy, y mañana o de rato les estaré mandando el otro parte del software que veremos ya el software para la PC. ¿Ok? Gracias.